Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el procedimiento para el ajuste de capilares en equipos de refrigeración. Vamos a partir con dos situaciones que se nos pueden presentar. La primera situación es cuando existen grandes diferencias entre las presiones de diseño y las presiones de operación del equipo. En esta, más o menos, cuando tenemos una diferencia mayor de 5 psi en la presión de succión y de 10 psi en la presión de descarga. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí animado donde nuestra presión de diseño para este equipo son de 150 psi en descarga y 20 psi en succión. Entonces, al medir las presiones y al cargar el equipo, nos podemos encontrar con una presión de 20 psi en succión, y en este caso, para el ejemplo, nos vamos a encontrar con una presión de 100 psi en descarga. Entonces, en este momento, ¿qué se requiere hacer? Vemos que la presión de descarga está 50 psi por debajo de la presión de diseño. Por tal razón, si para arreglar o poder modificar el capilar para llegar a las presiones adecuadas, se necesita incrementar la presión de descarga del mismo. ¿Por qué razón? Ya observamos aquí los valores. Sin embargo, aquí tenemos que nuestra presión de succión es la adecuada, pero el problema lo tenemos simplemente en la presión de descarga, que está muy baja con este capilar que hemos colocado. Entonces, para arreglar esta situación, hay que tener en cuenta lo siguiente: que cuando se disminuye el diámetro interno del capilar, se tienen los siguientes resultados. Hay un incremento apreciable de la presión del lado de alta o descarga, hay una disminución apreciable de la presión del lado de baja o de succión, y también hay una disminución del flujo de refrigerante hacia el evaporador. Entonces aquí podemos ver los ejemplos. Cuando nosotros cambiamos a un capilar de menor diámetro, tenemos un incremento de la presión de descarga, tenemos una reducción de la presión de succión y tenemos una disminución del flujo de refrigerante. Entonces, en este caso, vamos a optar por la opción de disminuir el diámetro del capilar que actualmente tenemos en este equipo. ¿Para qué? Porque nuestra misión es incrementar la presión de descarga. Hay que tener en cuenta que al hacer esto también se va a reducir la presión de succión, pero después tenemos que cargar nuevamente el refrigerante, y con eso vamos a compensar esto porque hay que agregar un poco más de refrigerante. Entonces, bien, a continuación vamos a ejecutar la carga de refrigerante con el nuevo capilar de menor diámetro e igual longitud, tal cual como estamos observando aquí, hasta alcanzar las presiones de succión y descarga deseados. Si tenemos ya nuestras presiones de succión y descarga deseadas, entonces hay que analizar los enfriamientos y sobrecalentamiento requeridos por el sistema para ver si necesitamos otro ajuste. Bien, a continuación tenemos la siguiente situación. Vamos a medir las presiones de succión y descarga del equipo. En este caso tenemos succión 0 psi y tenemos en la descarga unos 150 psi, como estamos viendo acá. Entonces, en este caso tenemos que la presión de descarga es la correcta de acuerdo a la presión de diseño, pero la presión de succión está 20 psi por debajo de lo requerido. Entonces, en este caso se requiere incrementar la presión de succión del mismo. Por tanto, recordemos en este caso que si se aumenta el diámetro interno del capilar, se tienen los siguientes resultados: una disminución apreciable de la presión del lado de descarga, un aumento apreciable del lado de la presión del lado de baja o succión, y un aumento del flujo de refrigerante hacia el evaporador. Por tanto, nuestra solución consiste simplemente en aumentar el diámetro interno del capilar con respecto al que estamos usando. Entonces, por ejemplo, si tenemos un 0.29, deberemos pasar al siguiente superior, que en este caso sería un 0.31. Entonces, ya con este reemplazo, vamos a ver lo que sucede aquí. Vean, entonces vamos a reducir en este caso la presión de descarga con ese nuevo capilar, y vamos a incrementar la presión de succión con ese nuevo capilar, que es lo que estamos buscando. Hay que tener en cuenta que con este nuevo capilar vamos a tener un incremento acá del flujo másico de refrigerante, pero entonces todos esos valores tenemos que compensarlos ajustando la cantidad de refrigerante que se va a inyectar al equipo. Por tanto, a continuación ejecute la carga de refrigerante con el nuevo capilar de mayor diámetro e igual longitud,
y sigue este procedimiento hasta alcanzar la presión de succión y descarga deseados. Después que hayamos alcanzado estos valores, hay que verificar los enfriamientos y sobrecalentamientos requeridos por el equipo o sistema para de esta manera dejar el equipo con una buena puesta a punto o hacer correcciones si son necesarias. Ahora vamos a analizar las situaciones cuando tenemos pequeñas diferencias entre las presiones de diseño y las presiones de operación del equipo. En este caso, menos de 5 psi en succión y menor de 10 psi en G en la descarga. Bien, a continuación vamos a analizar este caso donde vamos a medir las presiones de succión y descarga de este equipo, donde tenemos en succión 25 psi G y tenemos en descarga en este caso unos 145 psi G. Entonces para este caso se requiere incrementar ligeramente la presión de descarga hasta llegar hasta los 150 psi G y reducir ligeramente la presión de succión y llevarla a los 20 psi G de diseño. Por tanto, en este caso recordemos que si se aumenta la longitud del capilar manteniendo igual su diámetro, se tienen los siguientes resultados: un incremento ligero de la presión del lado de alta o descarga, una disminución ligera de la presión del lado de baja y no se altera el flujo de refrigerante hacia el evaporador. Por tanto, cuando uno acorta o aumenta la longitud de los capilares, se utilizan para ajustar los valores de las presiones. En este caso nos vamos a dar cuenta que hay un aumento ligero de la presión de descarga, como estamos viendo aquí. Tenemos una reducción ligera de la presión de succión y el flujo se mantiene. Por tanto, lo que tenemos que hacer simplemente es aumentar la longitud del capilar, en este caso que tenemos, manteniendo el mismo diámetro interno. Esta longitud ya depende de la situación que debemos encontrar. Podemos aumentar de 20 centímetros en adelante para ir haciendo los respectivos ajustes. Yo les recomiendo que comience en este caso aumentando una longitud aproximadamente de 20 centímetros por cada metro de longitud que tenga el capilar. Bien, entonces ya con este nuevo capilar, simplemente lo que vamos a hacer es hacer la carga de refrigerante y verificar las presiones nuevas, tanto de succión y descarga, que vamos a tener con este nuevo capilar de igual diámetro y de mayor longitud. No olvide también medir los enfriamientos y los sobrecalentamientos requeridos por el sistema, y de esta forma para poner a punto nuestro equipo. A continuación tenemos este cuarto caso donde vamos a nuevamente a medir las presiones de succión. En este caso tenemos unos 15 psi G en succión, y cuando vamos a medir la presión de descarga nos vamos a encontrar con una presión de 155 psi G. Entonces en este caso se requiere incrementar ligeramente la presión de succión, en este caso llevarla de 15 a 20 psi G, y reducir ligeramente la presión de descarga, llevarla de 155 a los 150 psi G. Por tanto, recordemos que cuando se reduce la longitud de un capilar manteniendo igual el diámetro interno, se tienen los siguientes resultados: una disminución ligera de la presión del lado de alta o descarga, un aumento ligero de la presión del lado de baja o succión, y no se altera el flujo de refrigerante hacia el evaporador. Por tanto, vamos a aprovechar estas características o comportamientos que se tienen al reducir la longitud del capilar para poder ajustar los valores de nuestro equipo. En este caso, siempre recomiendo que hagamos un recorte, puede ser de 10 a 20 centímetros por cada metro que yo tenga de capilar. Entonces, después que haga este ajuste, vamos nuevamente a hacer o a ejecutar la carga de refrigerante con el nuevo capilar con menor longitud, ¿cierto?, e igual diámetro, y vamos a ver, realizamos nuestra carga, verificamos nuevamente las presiones de succión y descarga que quedan, así como los respectivos enfriamientos y sobrecalentamientos requeridos por el sistema o equipo para la puesta a punto del mismo, tal cual como estamos observando aquí. Recordemos que el ajuste de un capilar de cualquier equipo, siempre tenemos unos programas que nos dan una guía con la cual comenzar, pero resulta y acontece que es con un sistema prácticamente de prueba y error y ajuste con que determinamos no solamente el diámetro interno del capilar, sino la longitud del mismo.
Muchas gracias y nos vemos en otro video.